yo pienso que esta sentencia finalmente está equivocada. Vamos a darle la bienvenida al abogado constitucionalista Lucas Gersi para poder conversar sobre esta decisión del Poder Judicial que anuló el proceso del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, y lo que ha pedido es que se defina qué es una causa o una falta grave. Señor Gersi, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska, muy buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes de Exitosa. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Gersi. Por favor, el Congreso, ¿qué es lo que tiene que hacer sobre esta decisión del Poder Judicial de anular el proceso de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? A ver, cómo no, vamos a analizar un poco lo que dice esta sentencia. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que esta sentencia no es ninguna sorpresa. Ya el año pasado, la misma sala de la Corte Superior de Lima había otorgado una medida cautelar suspendiendo la tramitación de este proceso, y ahora se ha emitido una sentencia que confirma esta misma decisión. Hay que tomar en cuenta que esta decisión ya es definitiva y no puede ser apelada al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene otro caso similar sobre el mismo tema, y finalmente la palabra final no la tiene el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional, y hay que estar atentos a eso. ¿Qué es lo que ha dicho el Poder Judicial? El Poder Judicial ha reconocido que el Congreso de la República tiene la potestad de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, como señala el artículo 157 de la Constitución. Pero al mismo tiempo ha dicho que esta facultad no se puede ejercer si es que el Congreso antes no precisa qué cosa es una causa grave. Entonces, lo que está ordenando el Poder Judicial es que el Congreso de la República modifique su reglamento, que agregue un artículo donde explique qué es una causa grave, y en el fondo lo que van a tener que hacer ahora con esta sentencia es hacer un listado, ¿no? Y decir, se entenderá por causa grave las siguientes conductas, y va a ser como una especie de artículo muy largo, casi como si fuese una especie de código de ética, pero dentro del reglamento del Congreso. Eso es lo que ha definido el Poder Judicial. ¿Y para usted eso no le parece algo positivo? Porque justo lo mencionaba Pedro antes de la pausa comercial, hay cosas que están en la nebulosa, así como por ejemplo que es una vacancia por incapacidad moral, por robar, por ser corrupto, por intentar dar un golpe de Estado como el expresidente Castillo, por formar parte de una red criminal. No debería definirse, porque entiendo que el argumento que tiene el Congreso tiene uno que para mí tiene peso, que es que la Junta no ha hecho, digamos, esta evaluación, esta rendición de cuentas anual frente a las decisiones que ha tomado. ¿Podría también considerarse como una falta grave? A ver, yo pienso que esta sentencia finalmente está equivocada. Y yo pienso que el Tribunal Constitucional, cuando emita su sentencia posteriormente, va a aclarar esta situación. Obviamente hay cosas que no están perfectamente definidas. Hay cosas que pueden definirse mejor. Pero cuando la Constitución le otorga una atribución al Congreso, el Congreso puede ejercer esa atribución, incluso si es que la definición no es perfecta. Si nosotros seguimos el criterio de esta Sala Constitucional, entonces tendríamos que concluir que todas las vacancias por incapacidad moral han sido inconstitucionales. Entonces, siguiendo el criterio de la Sala Constitucional, sería inconstitucional la vacancia contra Alberto Fujimori, sería inconstitucional la vacancia contra Martín Vizcarra, también inconstitucional la vacancia contra Pedro Castillo, y prácticamente el Congreso no podría ejercer ninguna potestad de destitución sobre nadie, porque estas cosas no están reguladas como al Poder Judicial le gustaría. Entonces el análisis es, ¿sería bueno que esto se regule, que se aclare? Sí, claro que sería bueno, pero incluso si no está regulado, el Congreso puede ejercer estas funciones, porque lo que la Constitución manda puede ocurrir incluso sin regulación, porque la Constitución es la norma suprema de todo el Estado, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que la Sala está determinando es que ya va a haber impunidad, que no va a haber posibilidad de sancionar a los miembros de la JNJ, porque cuando el Congreso regule,
esa regulación no se puede aplicar de manera retroactiva. Entonces ya con esta sentencia queda cerrada prácticamente la posibilidad de que sean sancionados los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, yo creo que sí habían razones para... Claro, Sí, pero sí, doctor Pedro, Gersi, disculpa. sin embargo, esto que está haciendo el Poder Judicial podría ser simplemente desconocido por el Congreso de la República al sostener que es un poder del Estado y que su facultad es constitucional, es excluyente, es su rol sancionar, destituir a integrante de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, que una sala constitucional esté de acuerdo o no con mi procedimiento no tendría que por qué vulnerar mi facultad constitucional. ¿Podría el Parlamento ceñirse a ese criterio tal cual ocurrir en otras situaciones de intervención del Poder Judicial y dijo, un momentito, esta es mi facultad y nadie me detiene? No, a ver, las decisiones judiciales se respetan. Incluso cuando nosotros pensemos que esas decisiones están equivocadas, hay que respetarlas. De hecho, el Congreso ya respetó la decisión, porque recordemos que el año pasado salió la medida cautelar que ordenó la paralización de este procedimiento y el Congreso acató. Cuando el Congreso piensa que el Poder Judicial está haciendo cosas que van más allá de sus funciones, lo que el Congreso puede hacer es presentar una demanda competencial, ¿eh? Y recordemos que el Congreso ya le ha ganado al Poder Judicial en el Tribunal Constitucional. Hay antecedentes. Por ejemplo, el Congreso quería elegir defensor del pueblo. El Poder Judicial no lo dejaba. Todo el rato paraba deteniendo, a través de sentencias judiciales, la elección del defensor del pueblo. ¿Qué cosa ocurrió? El Congreso fue al Tribunal Constitucional y ganó. Y en el Tribunal Constitucional se dijo que el Poder Judicial no podía parar la elección del defensor del pueblo. Entonces, en este caso, posiblemente, una sentencia del Tribunal Constitucional nuevamente le jale las orejas al Poder Judicial, ¿no es cierto? Es decir, esto que estamos viendo tiene que respetarse. Sería gravísimo que el Congreso se ponga en rebeldía. Las decisiones judiciales siempre se cumplen, pero la última palabra al final la va a tener el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero aquí hace mención el Poder Judicial de que se tiene que respetar el debido proceso por los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se habría vulnerado a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia con esta investigación sumaria? A ver, según el Poder Judicial, se habría violado el debido proceso en una manifestación del debido proceso que se llama principio de tipicidad. ¿Qué significa el principio de tipicidad? Significa que cuando a ti te sancionan, te tienen que sancionar por algo concreto, específico, que esté adecuadamente definido, algo muy específico. Sin embargo, este principio no aplica de la misma forma en todos los casos. En el derecho penal, el principio de tipicidad sí se aplica de manera estricta. En el derecho administrativo también. Pero en el derecho parlamentario, eso no es tan claro, ¿no es cierto? Porque el Parlamento es una entidad política y tiene mucho más poder de discreción. Y aquí no se está aplicando una condena, sino que lo que se está haciendo es control político para despedir, en el fondo, a una autoridad del Estado, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se censura a un ministro, no hay un código penal que te diga por qué se le está censurando. Cuando se vaca al presidente, no hay un código penal, un inciso, un artículo que te diga por qué lo estás vacando. Y lo mismo aplica en este caso, ¿no es cierto? El poder legislativo, el Congreso, en el fondo, tiene poderes discrecionales para destituir a funcionarios en ejercicio de su rol constitucional. Entonces yo creo que el Poder Judicial está cometiendo un grave error, porque está equiparando al Congreso como si el Congreso fuese un juez que tiene que tener una decisión perfectamente motivada. Y eso no es así. El Congreso tiene poderes discrecionales. Esa es la característica del Congreso. Claro, Cuando el Congreso doctor Gersi, solo para terminar sí. la idea, Pedro. Mira, cuando el Congreso vaca a un presidente, no te explica exactamente por qué lo vaca. De repente una bancada piensa una cosa, la otra bancada piensa otra cosa. Cuando el Congreso censura a un ministro, no se sabe exactamente por qué lo censura. Una bancada piensa una cosa, otra bancada piensa otra cosa. Esa es la naturaleza del Congreso, que es una entidad política y además compuesta por 130 personas. Cuando un juez te condena, ese juez sí te tiene que decir exactamente por qué te condena. Es una lógica distinta, ¿no? Claro, Parlamento
y Poder Judicial. Pero en el sentido de la decisión de esta tercera sala constitucional que declaró nulo este procedimiento de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, se encuentra cierta lógica, porque el Congreso de la República podría terminar tomando una actitud contraria hacia sus adversarios, hacia quienes no me parecen, debido a que termina abusiva de poder, porque ellos son los que van a interpretar qué es una falta grave, qué es una falta muy grave, cuándo puedo, cuándo no puedo, cuándo me da la gana de destituir. A conveniencia de las bancadas. A conveniencia de los votos que tengan. Y ante esa peligrosidad del poder absoluto tiene que definirse las cosas. Lo que ocurre es que esa es la naturaleza de la institución parlamentaria. Recordemos que el Congreso no es una persona. El Congreso es una asamblea deliberativa donde están representados, en teoría por lo menos, todos los sectores de la sociedad. Entonces, por eso es que el Congreso, como entidad representativa, tiene estos poderes discrecionales. Acá no estamos hablando de una dictadura que una persona o un partido decide, sino que para tomar estas decisiones normalmente se requieren mayorías altísimas, supermayorías, ¿no es cierto? Entonces el Congreso solo puede destituir funcionarios cuando se alcanzan supermayorías. No es que sea facilísimo destituir al funcionario, a un funcionario. Solo puede haber una destitución cuando hay prácticamente un consenso entre las bancadas. O cuando hay doctor Gercio, cuando hay un contubernio entre las bancadas también. Hemos tenido el fujicerronismo, por ejemplo. Creo que está claro. Contubernio, otro le llamará consenso. Pero el tema objetivo es que se requiere que la gran mayoría, prácticamente todos, estén de acuerdo, ¿no? ¿Y entonces acá hay un problema conceptual. Hay un problema conceptual, ¿no es cierto? El problema conceptual es, tú no puedes equiparar el debido proceso que resulta aplicable a un proceso judicial a un procedimiento parlamentario. Porque en el proceso judicial el que decide es una o dos o tres personas que redactan una resolución motivada. En el Congreso eso no es posible, porque cada bancada, cada congresista tiene su propio criterio y el análisis es diferente, ¿no? ¿Y cómo nos podemos defender los ciudadanos ante un Congreso abusivo? ¿O es que, bueno, ya votamos, tenemos que aguantarnos por 5 años? Porque la actitud que han tenido algunas bancadas frente a la Junta ha sido de cierta forma cuestionable, ¿no? Recuerdo que incluso querían tener un pleno extraordinario para sí o sí votar y remover a los integrantes de la Junta. Pareciera, digamos, una vendetta, algo personal. Bueno, ese es el ámbito pues del análisis político, el debate que se puede tener. El punto es que yo no sé si es que el Congreso tenía el consenso para destituir a estos señores, ¿no? El voto era realmente alto y la verdad es que existe una entidad que es finalmente el árbitro entre las disputas que puedan existir entre el Congreso y otras entidades del Estado. Y esa entidad se llama Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando hay abusos, cuando el Congreso se extralimita, cuando el Congreso se pasa de la raya, el Tribunal Constitucional es el que controla. Y así es como funciona nuestro sistema de división de poderes, ¿no? Claro, pero digamos, doctor Gersi, yo entiendo que usted nos da una opinión jurídica, pero también es importante el aporte político y el tema, creo, del razonamiento de lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo confiar en el criterio de un parlamento que quiere traerse abajo a la Junta Nacional de Justicia si este mismo parlamento, en comisión de ética, subcomisión de acusaciones constitucionales, termina blindando a una parlamentaria por supuesta carencia de pruebas, a pesar de que la víctima, en este caso de Magali Ruiz, termina entregando vouchers, muestra pruebas de cómo le mochaban el sueldo? Y este mismo parlamento que acaba de blindar a esa congresista termina suspendiendo la comisión de ética por 120 días a un parlamentario por una frase sexista, repudiable por cierto, pero condenado a 120 días de suspensión. Y a la congresista que se quedó con la plata de su trabajador, simplemente la blindan. No hay proporcionalidad en sus acciones y decisiones. Bueno, el Congreso comete muchas decisiones que son cuestionables y las tenemos que cuestionar. Y yo, al igual que ustedes, cuestionaré esa decisión que usted está mencionando. Pero a ver, los señores de la Junta Nacional de Justicia tampoco es que son santas palomas, ¿ah? Ellos han cometido faltas graves. Una falta que yo creo que es grave es haberse olvidado, no haber entregado los informes que tenían que entregar. Otra falta que es muy grave desde mi punto de vista, es que la señora que ya superó la edad máxima tiene que pasar al retiro
y no pasa al retiro está atornillada irregularmente en su puesto. Otra cosa muy grave también es que la Junta Nacional de Justicia, que es la encargada de designar, sancionar jueces y fiscales, haya salido en defensa de una fiscal. Es un conflicto de intereses. Es decir, no es que haya sido una investigación totalmente sin base, sin fundamento. Había razones para iniciar esa investigación y además también había respeto al debido proceso. El Congreso citó como a más de 20 abogados que fueron a dar su opinión, constitucionalistas fueron a opinar. Entonces, no es que haya sido un procedimiento así exprés, atropellado o arbitrario, ¿no? Y la ex fiscal Patricia Benavides también envió una carta al Congreso pidiendo por favor que tomen unas decisiones que sean correctas frente a esta investigación sumaria respecto a la Junta Nacional de Justicia, cuando era fiscal de la Nación. Entonces, parece que no se tiene claro cuál es el código de ética o cuáles son los parámetros que tendrían que tener los funcionarios, desde la Junta hasta la Fiscalía, hasta el Congreso. Bueno, hay muchos problemas éticos en nuestro país, eso es totalmente claro. Y a ver, lo que está ocurriendo también ahora es que hay procesos en trámite, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional va a tener que decidir si es que estuvo bien o mal que la Junta Nacional de Justicia destituya de manera muy rápida, muy express a Patricia Benavides, ¿no? La suspensión de Patricia Benavides, eso también se va a determinar. Entonces, hay que analizar esto, pero yo creo que la narrativa de que el Congreso es lo peor, la dictadura parlamentaria, y que la Junta Nacional de Justicia son prácticamente San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, esa narrativa es incorrecta. Sí habían razones razonables para someter a la Junta Nacional de Justicia a una investigación, y creo que en el fondo este blindaje que ha dado el Poder Judicial no es adecuado, ¿no? Porque el blindaje prácticamente lo que está diciendo es que el Congreso estos hechos ya no los puede sancionar, que va a tener que aprobar nuevas normas que solo se van a poder aplicar para adelante y no para atrás, y por consiguiente estos señores ya no van a poder ser, digamos, objeto de ningún procedimiento en el Congreso. Bien, doctor hay que tomar en cuenta también que el periodo de gestión de la Junta Nacional de Justicia está a punto de vencer. Sí. Y ya muy pronto se va a tener que escoger una año. nueva JNJ, ¿no? Así Y ojalá se escojan a las personas más idóneas, y ojalá el defensor del pueblo haga un buen rol, porque él es el encargado de dirigir el proceso de elección de la JNJ. Gracias a Lucas Gersi, abogado constitucionalista, que nos ha dado su punto de vista respetando la institucionalidad de lo que ha decidido el Poder Judicial. Muchas gracias. Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches y encantado de haber estado aquí en Exitosa. Bien, Muchas gracias. buenas noches.